Primero comentar que esto no es nuevo. La guerra de Andrés Manuel López Obrador contra la transparencia viene desde que él era jefe de gobierno, porque a él le tocó ser jefe de gobierno en el año 2000, cuando vinieron todas estas generaciones de reformas importantes que vinieron con la transición democrática, y entre ellas fue la creación del Instituto Nacional de Transparencia, que era en aquel entonces, IFT, era Instituto Federal de Transparencia a nivel nacional, pero también se empezaron a crear los institutos de transparencia a nivel local. Y él fue de los impulsores porque no se creara en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, ¿no? Es decir, se empezaron a crear en varios estados, y cuando le preguntaban que por qué no se hacía el Distrito Federal, decía, literal, y ahí están las versiones estenográficas de sus mañaneras que hacía, que también hacía mañaneras en aquel entonces. Lo recuerdo con horror. Me duele el codo. Decía, no creo ese órgano porque me duele el codo, ¿no? Y bajo mucha presión y después de recursos en la Suprema Corte, se creó el Instituto de Transparencia del Distrito Federal con los comisionados en aquel entonces, y le empezaron a llegar solicitudes de transparencia. Y luego trató de destituir a una comisionada sin que tuviera facultades, a María Elena Pérez Jaén, que es ahorita mi compañera diputada federal, María Elena Pérez Jaén, que bueno, fue una piedra en el zapato del presidente en términos de transparencia. La trataron de destituir, le inventaron cosas, la hicieron un juicio político, no pudieron porque también llegó a la corte. Entonces desde ahí viene su desprecio por la transparencia, como que es algo que cree que le estorba, ¿no? O sea, en la inmediatez de visión que tiene. Pero también no olvidemos el antecedente. A ver, este gobierno manda por adjudicación directa 9 de cada 10 contratos. O sea, no cree en la fiscalización, en el escrutinio público, no hace concursos de licitación. O sea, él asigna directamente 9 de cada 10. O sea, estamos altísimo. Ya, es una locura. Y tiene el récord mundial de omisiones para responder solicitudes de transparencia, ¿no? Se da cuenta, me parece que lleva 50 y tantas mil solicitudes de transparencia que no ha podido responder. Entonces le tiene echado el ojo al INAI desde el principio. No conoce el INAI, Tere, y te voy a dar un ejemplo que lo dibuja de cuerpo entero. No le mandó una carta por escrito al INAI. Fíjate lo que hizo, le mandó una carta por escrito al INAI pidiéndole que le diera a conocer cuántas propiedades tenía Carlos Loret de Mola y cuánto valían. A ver, ¿cómo es posible que le pidas al INAI eso, hombre? Pues es que es la ignorancia y la maldad. La estulticia, la estulticia, para los que no sepan, es la estupidez más la ignorancia, ¿no? Es más o menos lo que tenemos ahí sumado. Entonces es increíble, le mandó esa. Si precisamente el INAI, como tú bien apuntas, hace todo lo contrario. Cuida que los datos personales de la gente no se filtren. La información tiene que ver con la gestión pública. O sea, no tiene nada que ver. No puede ser, hombre. Y le contestan, pues, bueno, nada más le faltó, oiga, señor, pues ventanilla equivocada, hombre, esa información nadie se la va a dar más que el propio Carlos Loret, porque es un derecho constitucional de la privacidad, ¿no? Es increíble. Entonces, desde ahí viene, pero me parece una perversidad. Mira, le hemos visto muchas perversidades a este presidente, pero yo creo que de las más ruines es esta. Porque aquí sí abiertamente es una maña de decirle al secretario de Gobernación, a Dan Augusto, no designen en este momento, bueno, ni nunca, ¿no? Sí. Porque sin paz del que habla puede ser eterno, porque así se queda sin quórum el órgano de gobierno del Instituto de Transparencia, así no pueden sesionar y se siguen acumulando las solicitudes de transparencia, que son 589, las que no pueden procesar hasta el momento, pues porque no pueden sesionar, porque trata de estrangular este órgano constitucional autónomo, que no es el único con el que lo ha intentado. También lo intentó ya con el IFT, que no sesiona, de hecho, desde hace muchísimo tiempo porque no tiene consejeros. Entonces, es parte de su odio a los contrapesos, a su obsesión que tiene con los órganos constitucionales autónomos. Ya presentó la presidenta del instituto una controversia constitucional para que le permitan sesionar con 4 comisionados nada más. Y lamentablemente el turno de esa controversia le cae a una ministra López Obradorista, que es Loretta Ortiz, no, pues, que casualmente estamos hundidos. Se fue de vacaciones estos días, pidió sus vacaciones cuando le llegó eso. Entonces, pues no tenemos para cuándo, ¿no? Pero además, ¿qué nivel de perversidad y Jorge, de maña, hombre? Es que el presidente, a los que engañó, a mí no, porque yo nunca he votado por él,
en ninguna de las múltiples oportunidades. Bueno, hasta contendiste contra él incluso. Sí, lo disfruté mucho también, porque nos peleábamos. Sí, lo recuerdo. Sí, pero te voy a decir una cosa. Lo malo de todo esto es que el presidente nos engañó con la verdad. Acuérdense de cuando el presidente, ustedes, querido público bonito que nos acompaña, como se dice, cuando el presidente decía, al diablo las instituciones. ¿Y qué pasó? Pues llegó al poder y al diablo las instituciones. Porque, fíjate, el Instituto Nacional Electoral, pues, Jorge, me gustaría también conocer tu punto de vista, pero yo lo veo, pues, parcialmente cooptado, vamos a decir eso. Ya sé que son 11, que son decisiones colegiadas, lo que tú quieras, pero sí tengo muchas prevenciones ahí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como tú bien sabes fue el primer órgano autónomo de nuestro país, ya no existe. No.